Ítem número 2, columna. Mi nombre es Gutiérrez Azogue Diego. En el índice tenemos un objetivo, un alcance, unas responsabilidades normativas y permisos, equipos y herramientas, operación antes, durante y después, algunas variables, análisis desde la perspectiva arquitectónica, recomendaciones, un glosario y algunos videos. Objetivo. El objetivo principal de una columna en arquitectura es transmitir las cargas estructurales de un edificio desde los elementos superiores como losas, viga o techo, hacia los cimientos y finalmente al terreno. Mi objetivo de una columna sería que es un elemento vertical que se encarga de sostener el peso de la estructura y llevarlo hasta la base o cimentación, ayudando a que el edificio sea estable y seguro. ¿Qué es una columna? Una columna es un elemento estructural vertical utilizado en la construcción para soportar y transmitir carga. Su función principal es recoger el peso de los elementos superiores de una edificación como losa, viga, techo o entrepiso y transferir esa carga hacia la cimentación. Características. Tenemos como característica elemento vertical. Esto se dispone en posición vertical uniendo piso o transmitiendo carga hacia la cimentación. Materiales resistentes. Es el hormigón armado, el acero estructural, madera, piedra en arquitectura tradicional. Su función estructural es soportar y transferir carga, peso de losas, vigas o muros. Su capacidad portante de cada columna tiene una capacidad máxima de carga según su diseño. Su ubicación estratégica se coloca en lugares que permiten buena distribución de carga. El alcance. Tenemos como alcance estructural, alcance constructivo y un alcance espacial y funcional. En alcance estructural transmite cargas verticales, asegurar la estabilidad del edificio, soportar cargas accidentales. En lo constructivo tenemos conecta diferentes elementos, determina otras decisiones constructivas. Y en el alcance espacial y funcional, organiza el espacio, permite abrir o cerrar espacio. En las responsabilidades tenemos a la cabeza a la gerencia, que es responsable de los proyectos, también revisa y aprueba procesos constructivos. Más abajo lo tenemos al director de obra, que dirige el desarrollo de la obra, un supervisor de obra responsable de los servicios prestados, los trabajadores, que abarca a los maestros albañiles, fierristas, confradores y a los ayudantes. Normativa. El Código de Urbanismo y Obra de Santa Cruz, vigente desde el año 2015, exige la aplicación obligatoria de las normas IGNORCA para proyectos de edificación urbana. Por tanto, en Santa Cruz se deben aplicar tanto CBH 87 como la NB 1225000. Entre las herramientas y equipos usados tenemos las cinta métrica, clavo, plomada, flexómetro, andamio, carretilla, vibrador, mezcladora, algunas tenazas, martillo, alicate. Entre los materiales para hacer la columna tenemos el alambre de amarre, acero corrugado de 5 octavos o su equivalente a 16 milímetros, el hormigón y tablas para encofrar. Entramos al antes, durante y después. En el antes tenemos una revisión de planos estructurales, trazo y replanteo en obra, corte y doblado del acero, armado del acero, encofrado, verificaciones antes del vaciado. Y en el durante se procede a la preparación del concreto, vaciado del concreto, vibrado del concreto y control de llenado. Y en el después ya viene lo que sería el fraguado inicial y protección, curado del concreto, el desencofrado y por último una revisión final. Más a detalle, como primeramente se hace
al inicio una revisión de los planos de columna. Esto para saber a qué distancia exacta va a ir cada columna de otra. Se hace un marcado de la posición exacta de la columna en el terreno y se verifica nivelación y verticalidad. Se procede a hacer el corte y doblado del acero de los estribos según pide el plano estructural. Se realiza el armado de los cajones o más conocido el encofrado, bien alineado y a escuadra. Se le coloca en el interior aceite sucio a las tablas del encofrado, esto para al momento de desmontar sea mucho más fácil de, de retirar. Una vez armados los cajones y puesto en su lugar, se procede a revisar su verticalidad, que esté a nivel. También se revisa anclaje, separación del acero y cierres del encofrado, esto para que no haya fuga de concreto al momento de vaciar. Empezamos con el durante. En el durante se hace primeramente la preparación correcta del concreto. Se mezclan los materiales en la obra con la proporción correcta. Esto se hace de manera manual o con mezcladora. Posteriormente se hace el vaciado del concreto. Se vierte la mezcla en el encofrado con cuidado para no mover el acero. Se hace un vibrado del concreto con un vibrador mecánico para compactar el concreto y eliminar el aire dentro. Y por último paso, se verifica que no haya hueco ni segregación del concreto. En el después, al día siguiente del vaciado, se procede al curado del concreto. Se mantiene la columna húmeda mínimo por 7 días, esto para alcanzar buena resistencia. El desencofrado se retira cuidadosamente después de 2 a 3 días, esto según el clima. Y por último se hace una revisión final. Se procede a verificar que la columna esté alineada, sin fisura ni daño. Entre las variables de la columna tenemos columna de hormigón armado, columna de madera, columna metálica de acero estructural. Columna de hormigón armado. Está compuesta por concreto y barras de acero de refuerzo, muy usada en edificaciones modernas por su resistencia y su durabilidad. En cuanto a las columnas de madera, son usadas en construcciones tradicionales o ya sea de baja altura. Suele aplicarse en viviendas rurales o estructuras temporales. Eh, Columnas metálicas de acero estructural son fabricadas con perfiles de acero más conocidos como H o tubo, común en estructuras industriales, edificios altos o en su mayoría en puentes. Pasando al sistema integral de gestión de calidad, tenemos la planificación y control previo, revisión de planos estructurales y detalles de columnas, sí, asegurar que el personal esté capacitado y conozca los procedimientos de armado y vaciado, sí, registro del checklist de materiales del acero encofrado y mezcla, sí. El sistema integral de gestión en el medio ambiente. Las operaciones, disposición de residuos y escombros, sí. Materiales reutilizables y ecoamigables, sí. Permiso para la actividad, sí. Uso control de agua, sí. Limpieza, sí. Licencia ambiental, sí. Limpieza en el espacio de trabajo, sí. Sistema integral de gestión en seguridad. Las operaciones. Control de capacitación previa al proceso, sí. Control de orden y limpieza, sí. Control de EPP en los trabajadores, no. Uso de casco de seguridad, no. Uso de botas de seguridad, sí. Uso de guantes de seguridad, no. Uso de ropa de seguridad, no. Ah, Aquí pasando a un análisis desde la perspectiva arquitectónica,
Desde mi perspectiva arquitectónica, las columnas no solo representan un elemento estructural indispensable que soporta y distribuye carga, sino que también son una herramienta expresiva del diseño. Me interesa cómo su forma, proporción y materialidad pueden definir el carácter de un espacio, también marcar recorrido o jerarquía, e incluso dialogar con el contexto histórico o cultural de una obra. Para mí, cada columna tiene el potencial de ser un punto de conexión entre la técnica y la estética, entre la función y la emoción arquitectónica. Recomendaciones en el vibrado de la columna. Siempre se acerca la punta del vibrador en las esquinas sin golpear el encofrado. Se trata de evitar la junta fría. Si se desea eliminar cúmulo, no se introduce la punta del vibrador por encima del cúmulo, sino se va introduciendo o pinchando la punta del vibrador alrededor hasta que ésta vaya desapareciendo o repartiéndose. También es muy importante siempre tener un vibrador extra o de respaldo. Glosario. En las palabras técnicas o como lo decían los albañiles en obra y también tenemos la descripción. Fraguado le decían secado. Su descripción sería tiempo en el que, que el cemento o el mortero endurece. Mortero lo llamaban mezcla, combinación de cemento, arena y agua. El encofrado comúnmente lo llamaban molde y su descripción sería estructura temporal para moldear concreto. Y por último tenemos la palabra compactación, que ellos le decían aplastar la tierra. Se define como proceso de compactar el suelo para que éste esté firme. Y por último ahí los dejo con unos videos en obra. Muchas gracias.